De preguntas y respuestas se hará al finalizar el evento. En nombre del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y de la Asociación Centro de Ética Judicial, agradecemos a todos ustedes su presencia. A continuación, cederé el uso de la voz a la licenciada Maleya Alejandra Infante Moreno, directora del Centro de Ética Judicial AC, quien ofrecerá un breve mensaje a todos los asistentes. Muchas gracias, Celia. Buenas tardes, magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, así como a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un gusto estar con ustedes nuevamente. Reconocemos al Poder Judicial del Estado de Puebla su disposición para continuar preparándose con el objetivo de materializar la justicia en su estado. Como muchos de ustedes saben, el Centro de Ética Judicial es una asociación civil sin fines de lucro que busca reunir a la comunidad jurídica para promover la debida protección de los derechos humanos y la aplicación de la ética judicial como un medio para contribuir al logro de un Estado de Derecho justo en beneficio de quienes requieren justicia en nuestro país. Les recordamos que contamos con una guía de aplicación de tratados internacionales de derechos humanos para la labor judicial, la cual actualizamos constantemente. Si la requieren, el enlace a la aplicación estará disponible en el chat de esta plataforma o nos pueden escribir para hacérselas llegar. De igual forma, queremos invitar a quienes no lo hayan hecho a suscribirse a nuestro boletín, que se encuentra en la liga que aparecerá en el chat de esta plataforma o en nuestra página www.centroeticajudicial.org, que también pueden visitar. También les pedimos que al finalizar esta sesión nos apoyen contestando una breve encuesta de la conferencia. Para nosotros es de mucha utilidad para seguir mejorando. Estamos ciertos que compartimos con ustedes que la ética debe ser el punto de referencia del actuar humano, y más aún en el ámbito de los derechos humanos y la administración de justicia. Recordemos que sin ética los derechos humanos se violentan y con ello la justicia. Finalmente, queremos agradecer al Poder Judicial del Estado de Puebla la oportunidad y el interés para llevar a cabo esta conferencia, así como al magistrado Ariel Rojas Caballero por su apertura y disposición para colaborar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Infante Moreno, por sus palabras. Antes de iniciar, daré lectura a la semblanza curricular de nuestro ponente, el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado del programa de entrenamiento Aplicación de Instrumentos Internacionales en los Tribunales Internos, organizado por el Washington College of Law de American University, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha cursado 6 diplomados en distintas materias jurídicas y administrativas. Cuenta con una experiencia docente de 30 años. Ha sido catedrático, entre otras instancias, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana, en el Centro Universitario México, en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, en la Universidad de Guanajuato y en el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. En esta última, con una antigüedad de 20 años de enseñanza ininterrumpidos. Ha sido conferencista y expositor en varios tribunales y universidades del país, en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en otras instancias académicas con diversos temas relativos a derechos humanos, ética judicial, derecho procesal constitucional, jurisprudencia y gestión judicial efectiva. Magistrado de circuito inamovible, adscrito al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, con una antigüedad de 27 años en el Poder Judicial de la Federación. Integrante del Pleno en materia administrativa del 16º Circuito desde su creación. Delegado en Guanajuato e investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de enero 2012 a agosto 2014. Fungió como coordinador general de magistrados de circuito y jueces de distrito del 16º Circuito y Tercera Región Auxiliar durante el 2010. Fue juez de distrito en materia mixta por casi 9 años y ratificado por el Consejo de la Judicatura Federal en 2005. Integró el Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, de 2004 a 2008. Fue secretario particular y secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la segunda sala,
administrativa y laboral, dentro de la ponencia del ministro Mariano Azuela Huitrón. Fue director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación para el bienio 2020 y 2021. Ha sido reconocido por su trayectoria en el ámbito jurídico y como juzgador por la Directiva Nacional 2022 y 2023 de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Asociación Civil, por su destacada función al frente de la Directiva Nacional de esa organización gremial en el periodo 2020 y 2021, en el marco de su Asamblea General Ordinaria celebrada el 3 de enero de 2022. Por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Asociación Civil en 2021. Por la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz, Asociación Civil, y el Gobierno del Estado de Veracruz, el 12 de julio de 2004. El 21 de abril de 2007 por el Colegio Único de Jueces de ese Estado y el 12 de julio de 2018 por el Colegio de Abogados de León. Es autor de 11 libros sobre ética judicial, derechos humanos, control constitucional, historia del derecho mexicano, jurisprudencia y administración de órganos jurisdiccionales. Participante en 5 obras colectivas y autor de 12 artículos publicados en revistas jurídicas nacionales. Autor del proyecto de Código de Ética Judicial de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, magistrado, y bienvenido. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te precies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte. Y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria. Y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que nacieron príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Son los consejos que da Don Quijote a Sancho para juzgar en su ínsula barataria, desde luego en la más grande obra de la literatura española, El Quijote de la Mancha. Pues agradezco mucho al Centro de Ética Judicial la invitación a participar en esta conferencia con el tema Ética Judicial aplicada a casos prácticos, y desde luego pues también mi agradecimiento al Poder Judicial del Estado de Puebla, a su Escuela Judicial, para poder intercambiar al final con ustedes algunos puntos de vista sobre la aplicación de la ética. Yo trataré de hacer lo más práctico posible esta conferencia para que sea más digerible para ustedes, y solamente les pido que cada vez que haga yo referencia a la juez, el magistrado, la magistrada, la persona juzgadora, piensen que también esto se refiere a todos los colaboradores de órganos jurisdiccionales, a secretarias y a secretarios, a actuarias y actuarios, a oficiales administrativos, a choferes de funcionarios. Todos estos principios de la ética judicial se refieren a todos los que estamos involucrados en la altísima función de dirimir controversias aplicando la ley al caso concreto. Antes de pasar propiamente a ver casos prácticos de ética judicial, pues sí quisiera yo recordar algunas nociones generales de la propia ética judicial que creo que son importantes para poder responder asertivamente a esos conflictos que en la práctica cotidiana se presentan y que desde luego deben ser atendidos conforme a los principios, valores, deberes y virtudes que recoge la ética judicial. Lo primero que tenemos que recordar es precisamente en dónde reside la legitimación democrática de los juzgadores que no son electos popularmente.
En un Estado democrático de derecho, por regla general, México no es la excepción, los jueces no somos electos popularmente. Normalmente ya es un sistema de carrera judicial, son concursos de oposición, pero la ciudadanía no participa en la selección de sus jueces. Y la respuesta que los tratadistas dan es que esa legitimación democrática se logra a través de un desempeño profesional apegado estrictamente a los principios, valores, virtudes y deberes que recopila la ética judicial. El Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de los estados, cualquier juez, cualquier magistrado, cualquier jueza, cualquier magistrada, sus colaboradores, se legitiman ante la sociedad con un desempeño profesional apegado estrictamente a los principios, valores, virtudes y deberes que recopila la ética judicial. Pero bueno, vamos a recordar también una pequeña noción de lo que es la ética judicial. Yo sostengo que la ética judicial es una ética profesional dirigida en primera instancia a los servidores públicos de órganos jurisdiccionales, en la que a través de principios, valores, virtudes y deberes se orienta a su óptimo desempeño para beneficio de la sociedad y a la vez fomenta una buena percepción pública para incidir sobre la confianza, aceptación y confianza social, y por lo tanto sobre la legitimidad que se les reconoce. Fíjense ustedes que aquí es importante tomar en cuenta que precisamente la ética judicial responde a dos preocupaciones esenciales. Como ética profesional, lo que logra es que sea el mejor juez, el mejor colaborador de órganos jurisdiccionales, y para eso pone atención en el correcto desempeño de la función. Pero también a la ética judicial le interesa que a través de la conducta del personal de órganos jurisdiccionales se logre la aceptación o confianza social. Por eso es que la legitimidad del Poder Judicial radica precisamente en ese desempeño que se debe adecuar a los principios, valores, virtudes y deberes que recoge la ética judicial. Pero por ello es importante recordar que a la ética judicial no solo le preocupa el ser, sino también el parecer. Es decir, el juez puede ser perfectamente independiente, pero también tiene que parecerlo. El juez es imparcial, pero también tiene que parecerlo, porque, como lo dijimos anteriormente, pues está en juego esa aceptación o confianza social, la percepción que la ciudadanía tiene de ese juez, de ese magistrado, de ese actuario, de ese secretario. Entonces, para la ética judicial, a diferencia del derecho, pues le interesa también el parecer, porque está en juego la legitimidad democrática del Poder Judicial. Si me ayudan apagando el micrófono, por favor, por ahí hay alguno prendido. Y también es importante tomar en cuenta que a la ética judicial, pues también le preocupa, en función de lo que hemos venido platicando, no solo el ámbito estrictamente de desempeño profesional, esto es, el ámbito público, sino también el privado. Y por eso es que la ética judicial toma en cuenta el concepto de un observador razonable. Es decir, esas conductas que a juicio de un observador razonable pudieran comprometer principios, valores, deberes y virtudes propios de la ética judicial. Es decir, pues tenemos que estar preocupados por lo que un observador razonable pueda opinar de la conducta de una persona que labora en órganos jurisdiccionales. Con esto ya tenemos una noción ya más fresca de lo que es la ética judicial y lo que desde luego recopila. Estamos hablando de principios, valores, virtudes y deberes. Y como ha sido una tendencia a nivel mundial, pues estos se recopilan en códigos de ética. El Poder Judicial del Estado de Puebla tiene un código
que fue aprobado por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 2005. Aquí hay que hacer mención que pues, todos los códigos de ética que incidan en órganos públicos deben actualizarse porque el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece la obligación de todos los entes públicos del país, federales y locales, de expedir un código de ética, y esta ley está en vigor a partir del 18 de junio de 2016. Por su parte, el artículo 5 de la Ley General Sistema Nacional Anticorrupción establece los principios que debe recoger esos códigos de ética. Y ya posteriormente, en 2018, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ha expedido los lineamientos para ese código de ética que deben tener todos los órganos de los entes públicos, federales, estatales, incluso municipales, porque estamos hablando de unas leyes generales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. No se angustien tanto, el Poder Judicial de la Federación tampoco ha hecho lo propio, tampoco ha actualizado su código, pero en otros poderes judiciales de los estados, pues sí han hecho la labor. Hemos estado en la presentación de los códigos de ética del Poder Judicial de Guanajuato, del Poder Judicial del Estado de México, y bueno, ya hay varios estados que sus poderes judiciales han ajustado sus códigos de ética pues a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Precisamente con motivo de que en el Poder Judicial de la Federación, pues el órgano que debería expedir el código de ética, que es el órgano interno de control, no lo ha hecho, pues en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito nos pusimos a hacer esa labor, y en la Asamblea General Ordinaria, celebrada en enero de este año, pues aprobamos ya nuestro código de ética, que como incide en la labor de jueces y magistrados federales, y sus colaboradores, es que también tomamos en cuenta los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo les puedo decir que estamos muy orgullosos de nuestro código, creo que es en este momento el código de ética judicial más actualizado que existe, recoge toda la evolución que la materia ha tenido en nuestro país y en el mundo, porque acude a varios instrumentos internacionales, pero también se ajusta a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo cual, para esta sesión, pues yo me voy a referir a la conceptualización de los principales elementos de la ética judicial recopila el Código de Ética de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que pueden consultar en la página web del Centro de Ética Judicial. Tradicionalmente, los tratadistas y los códigos de ética judicial coinciden en que los principios fundamentales de la ética judicial son la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia. Me voy a referir en esta charla a casos prácticos de independencia, de imparcialidad, de objetividad y de profesionalismo. Por la brevedad del tiempo, creo que ahí tendríamos que dejar la plática y quizá, si me invitan otra vez, con mucho gusto podemos platicar de excelencia y virtudes judiciales a través de casos prácticos, desde luego. La conceptualización de independencia, imparcialidad y objetividad puede hacerse muy fácil porque se define como la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes. Si las influencias extrañas al derecho provienen del sistema social, es decir, del poder político, de los medios de comunicación, de los medios económicos, estamos hablando de independencia. Si el juez rechaza esas influencias extrañas provenientes al derecho de las partes, estamos hablando de imparcialidad. Pero si el juez rechaza esas influencias extrañas al derecho y son provenientes de sí mismo, estamos hablando de objetividad.
Es decir, es juzgar desde la óptica estricta del derecho sin atender al sistema social, a las partes o incluso a sí mismo. Vamos a hablar de la independencia y vamos a hablar de casos prácticos de independencia. Dice el Código de Ética de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. En adelante me voy a referir exclusivamente al Código de la Asociación. Dice, independencia es la actitud de la persona juzgadora frente a influencias extrañas al derecho provenientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquel. Su razón de ser es la de garantizar a ciudadanas y ciudadanos el derecho de ser juzgadas y juzgados con parámetros jurídicos como forma de evitar la arbitrariedad, de realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos humanos. Aquí se enuncia, en esta lectura que hemos hecho, lo que se entiende por independencia. Luego nuestro código lo que hace es recoge deberes específicos. Y respecto a independencia establece 8 deberes específicos. Voy a referirme a unos cuantos de ellos. Dice el código, por tanto, 2.1, rechaza cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su potestad, incluso las que pudieran provenir de servidoras y servidores del Poder Judicial. Creo que aquí es muy importante y creo que es muy frecuente, desafortunadamente, en los órganos jurisdiccionales, que llega el funcionario dependiente del Poder Ejecutivo, llega un senador, llega un diputado, suena el teléfono de un consejero, suena el teléfono de algún magistrado, cuando son influencias que vienen precisamente del sistema social, tratando de incidir en la decisión de un asunto por parte de un juez. Y yo aquí quiero comentarles pues, una anécdota muy sensible, porque pues fueron los inicios de mi carrera judicial cuando yo era secretario particular del ministro Mariano Azuela Huitrón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo era su secretario particular y entre una de las funciones que yo tenía era precisamente atender a mucha gente que venía para que el ministro hablara con un juez o hablara con un magistrado para que lo presionara para resolver en determinado asunto. Desde luego, el ministro Azuela siempre fue enemigo de esto. Incluso ya tenía lo que era mi obligación entregarle a esa persona, que se llamaba reflexión personal. Era un documento donde el ministro hacía una serie de consideraciones sobre la independencia y desde luego lo ofensivo que sería para el juez o el magistrado respectivo que el ministro le dijera que atendiera con mucho cuidado ese asunto, como si el juez o el magistrado no resolviera con mucho cuidado los asuntos a su cargo. Y esto, bueno, pues contrastaba, ¿verdad? Era aquella época donde los ministros también tenían la función de ser inspectores de algunos circuitos judiciales. Bueno, contrastaba con pues oficinas de algunos ministros donde pues parecía que estaban vendiendo tortillas porque pues había largas colas de litigantes, ¿verdad? Que trataban de convencer al ministro o la ministra respectiva para que influyera desde luego en algún asunto. Este es un ejemplo típico de cómo este tipo de recomendaciones, este tipo de llamadas, de sugerencias, pues son atentatorias a la independencia judicial. Otra anécdota que es un caso práctico que creo que nos ayuda a entender esto, cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal me designó juez de distrito, el mismo ministro Azuela me dijo, mira, cuando llegues al juzgado seguramente empezarán los telefonazos a recomendarte asuntos y tú con mucha amabilidad dile que vas a estudiar con mucho cuidado el asunto, que lo vas a atender como lo haces con todos los demás, con mucho esmero, pero pues tú resuelve conforme tú consideres adecuado. Y bueno, pues esta era ya una fórmula hasta mecánica que yo tenía para atender esos asuntos y a raíz de eso, pues hice la reflexión
de que en esos asuntos donde había mucha presión, pues lo más importante era tener la resolución pronto y lo mejor posible para que esas presiones pues fueran las menos, y cuando ya viniera el telefonazo, pues ya se dijera, oiga, ¿qué cree? Qué pena, pero ese asunto lo resolví ayer, ¿no? Entonces creo que de esa manera pues también se enfrenta la independencia. Y creo que esto va de la mano con el siguiente deber específico que tenemos en nuestro código, que es el de preservar el recto ejercicio de la función, y tenemos el derecho, los juzgadores y sus colaboradores, y el deber de denunciar cualquier intento de perturbación de la independencia judicial. Tenemos el derecho y el deber de denunciar ataques a la independencia judicial. Cuando empezó la nueva administración del Poder Ejecutivo Federal, pues hubo muchos intentos de menoscabar la independencia del Poder Judicial, atacando sus garantías constitucionales. Y en el Poder Judicial se armó un debate pues muy interesante, porque muchos compañeros no estaban de acuerdo en que alzáramos la voz y defendiéramos la independencia. Yo intervine en esas ocasiones y les dije claramente que conforme a los estándares internacionales, los principios sobre la independencia de la Judicatura de Naciones Unidas, no solo era un derecho, sino es un deber defender la independencia judicial. Y creo que esto es un caso práctico muy interesante, porque desafortunadamente la tendencia mundial en los gobiernos, pues no podemos llamarles de otra manera que populistas, es menoscabar al Poder Judicial, y la única manera es pues atender y denunciar los ataques a la independencia judicial. Bueno, la situación fue tan difícil en los 2 años que yo estuve al frente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que tuvimos que recurrir al doctor Diego García Sayán, relator de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados. Incluso el relator emitió una recomendación específica en el caso de la reforma judicial a México. Y bueno, aquí es un ejemplo, un caso práctico de que la independencia judicial involucra el derecho, pero también el deber de defender la independencia. El código también, el código de la asociación, establece como un deber específico el de evitar involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indirectamente afectar su independencia. Yo recuerdo el caso de un compañero magistrado que era muy criticado porque parecía dama de compañía del gobernador, ¿verdad? Entonces, bueno, pues le decíamos, oye, pues si tienes asuntos del gobernador y estás involucrándote en la inauguración de una bola de cosas y de situaciones, pues eso está contrariando abiertamente este deber de independencia judicial. El personal judicial debe ser muy discreto y debe estar abocado a las labores jurisdiccionales y académicas, porque además es un principio de la ética judicial, como vamos a ver, el de la capacitación, pero nada más. No podemos estar en otro tipo de actividades que puedan, a ojos de un observador razonable, cuestionar nuestra independencia. Desde luego, pues la independencia involucra también que el propio juzgador se abstenga de recomendar, insinuar o sugerir con un fin ilegítimo el sentido en que deban emitir las demás personas juzgadoras cualquier determinación judicial que tenga efecto sobre la resolución de un asunto. Es decir, la independencia impone el deber de no meternos en los asuntos de otro juez, de otro magistrado, de otro compañero. Otro deber muy interesante que hay que destacar, porque son de los que pues frecuentemente se olvidan, y ahorita vamos a ver las consecuencias de precisamente de que se olviden, es el que dice de poner de manifiesto con sus actitudes y comportamientos que no recibe influencias directas o indirectas de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial. Nuestra conducta frente a cualquier observador razonable debe generar la convicción de que
somos independientes. Por ahí se maneja la idea y se ha dicho muchas veces por parte de un alto funcionario del Poder Judicial Federal de que la independencia de los juzgadores solo se ve en sus sentencias. Pues yo ahí difiero porque hay el deber no solo de tener sentencias que sean fruto de la independencia, sino además comportarse socialmente conforme a esa independencia y que ningún observador razonable pues pueda decir, bueno, pues cuánta independencia si parece dama de compañía de tal funcionario, ¿verdad? Creo que eso es lo importante de entender que en la ética judicial tanto el ser como el parecer son importantes, son relevantes. Fíjense esta lámina que dice independencia. Ningún juzgador debe recibir órdenes o línea de otro poder, ya sean del ejecutivo, legislativo, sindicatos o medios de comunicación. Un juez que recibe órdenes es el mandadero de alguien, no un juzgador. Creo que la principal virtud, si pudiéramos hacer una escala en los principios de la ética judicial, pues el más importante, desde luego, es el de la independencia. Sin embargo, bueno, pues todos tienen una relevancia fundamental, pero desde el punto de vista social, pues desde luego es la independencia. Vamos a hablar ahora del principio de imparcialidad. Nuestro código dice, imparcialidad es la actitud de la persona impartidora de justicia frente a influencias extrañas al derecho provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguna de ellas. Tiene su fundamento en el derecho de las personas justiciables a ser tratadas por igual y, por tanto, a no ser discriminadas en lo que respecta al desarrollo de la función jurisdiccional. Por tanto, y viene el primer deber, evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes. Debe haber una igualdad de trato. Por eso la balanza, ¿no?, que debe ser perfectamente equilibrada. Y aquí viene un caso práctico que creo que se presta incluso para un debate. Nos asesinaron un juez, no el último que mataron en Colima, sino uno del Estado de México, que incluso fue mi alumno en el curso que dábamos a los jueces que salían de los concursos de oposición. Y bueno, ya después de algún tiempo supimos que la causa del asesinato de este juez fue porque tenía procesado pues a un grandísimo capo del cártel del Golfo y que el juez no solo se negó a recibir a los abogados de este capo, sino que lo que le querían pedir exclusivamente al juez era que difiriera una audiencia que tenía programada que coincidía con el día de visita conyugal de este juez. Y bueno, son esos casos prácticos donde uno se debe poner a analizar si efectivamente estamos frente a una ventaja o un privilegio ilegal. Y por un lado habría la postura de que diría, bueno, pues si él está pidiendo que se difiera una audiencia donde es el desahogo de una prueba que él mismo estableció, pues él sabrá, es el anterior sistema de justicia penal, pues él sabrá cuánto quiere que dure su proceso, ¿verdad? Bueno, otro dirá, no, si le estás concediendo una ventaja ilegal. Desde mi particular punto de vista, yo creo que no había una ventaja ilegal. Creo que nada quita al juez, tratándose de estas criaturas del crimen organizado, pues haber diferido la audiencia y pues en ese caso pues también el juez hubiera podido salvar la vida. Son de esas situaciones de carne y hueso a las que pues los juzgadores nos enfrentamos, ¿verdad? Y ahí pues la prudencia siempre nos permite pues atender y resolver problemas. En contrapartida, pues platiqué con otro juez que también tenía como procesado pues a otra criaturita de estas del crimen organizado de otro estado, era de la familia michoacana,
Y bueno, pues el juez atendía cortésmente, y creo que hasta ahí es lo correcto, cortésmente, a este inculpado, a grado tal que el inculpado pues se sometió tranquilamente al proceso sin ningún problema, sin ninguna interferencia, pero todo derivado del trato cortés, no ilegal, el trato cortés que le dio el juez, de estar presente en el sistema anterior, en las audiencias, de resolver legalmente cualquier duda que tuviera, y bueno, pues con eso pues resolvió el problema, teniendo esa sensibilidad del juez de quién tenía procesado. Yo creo que ese es un ejemplo donde la imparcialidad puede estar en debate o no. Desde luego viene el otro deber, que es claro: rechazar cualquier dádiva, regalo o beneficio de toda índole provenientes de alguna de las partes o de terceros que resulten injustificados desde la perspectiva de una persona observadora razonable. Y aquí tengo yo un ejemplo, un caso que genera un dilema que puede ser interesante y se presta a mucho debate. Me comenta un compañero que tenía procesado a un joven y su esposa con una niña de 6, 8 años, lo fueron a ver, y bueno, pues ya saben, hacían los alegatos de que el hombre era inocente, etcétera, pero la niña agarra y le quiere obsequiar al juez una paleta, como para tratar de empatizar con el juez. El dilema ético se presenta: esa paleta es de lo que está prohibido por este deber de rechazar dádivas, regalos, o más bien, si hubiera recibido esa paleta, el juez estuviera cumpliendo con la virtud de humanismo. Bueno, pues yo se los dejo de tarea, creo que es muy interesante. También desde mi particular punto de vista, pues es una paleta, y más bien es el tema de mostrar humanidad, cortesía frente a la niña. Desde luego no tiene relevancia económica esa paleta. Lo mismo puede decirse en esos litigios donde hay que acudir a legislación muy antigua o legislación comparada, etcétera, cuando el abogado pues lo que obsequia son copias fotostáticas de esas leyes o de algún texto doctrinario. Bueno, pues también ahí podría generarse el debate si se está en ese caso de dádiva, regalo o beneficio indebido. El siguiente deber que establece la imparcialidad es el que dice que se abstiene de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que una persona observadora razonable pueda entender que hay motivo para pensar así. Ya sabemos que los códigos procedimentales establecen las causas de impedimento, pero bueno, en materia de ética es tener la sensibilidad de entender que puede haber, y los códigos siempre tienen esa fórmula residual que dice en todos los casos análogos a los anteriores, ¿verdad? Entonces la ética judicial nos dice: oye, pon acento a esto, porque a lo mejor no es estrictamente que estés en alguna de las fracciones, pero sí es un caso análogo a este, y tú te tienes que excusar de conocer ese asunto. Bueno, pues recientemente lo vimos en la Suprema Corte en el debate de la ley de la industria eléctrica. Se plantea un impedimento a una de las ministras, que fue la ministra ponente. Había, a ojos de cualquier observador razonable, pues una situación donde comprometía evidentemente su imparcialidad. De conformidad con la ética judicial, pues debió de excusarse. Ante cualquier observador razonable, no era una persona imparcial para resolver ese asunto. Creo que esto está muy claro y por eso la ética judicial es tan exigente. Otro deber que quisiera destacar con ustedes es el que dice: elude toda apariencia de trato preferencial o especial con las abogadas y los abogados y con las personas justiciables provenientes de su propia conducta o de las otras y los integrantes de la oficina judicial. Esa apariencia de trato preferencial.
Y aquí tenemos el gran problema de los alegatos de oreja que no tenemos regulado y la verdad es un problema serio para la administración de justicia. Afortunadamente en el sistema acusatorio penal, bueno, ya está muy claro que no se puede recibir a una parte sin que esté presente las otras, porque nuestro sistema es tripartito. En ese sentido, bueno, pues creo que está muy bien. El tema es en las otras materias donde no existe esa prohibición expresa de recibir a las partes. Bueno, pues en este momento y esperando que esto se resuelva legislativamente y se prohíba recibir a una parte sin que esté la otra presente o las otras presentes, creo que si se va a recibir a una parte, pues se tiene que recibir a todas, así de fácil. No puede haber un trato preferencial a unas con respecto a otras. Algo muy importante, evita mantener reuniones con una de las partes, sus abogadas o abogados, o personas vinculadas a ellas en su despacho o con mayor razón fuera del mismo, que las contrapartes, sus abogadas y abogadas o cualquier observador u observador razonable puedan considerar injustificadas. Desde luego que reunirse con los abogados o con los justiciables fuera de la oficina judicial es contrario a la ética judicial. No hay duda alguna. Entonces hay que tener mucho cuidado de este tipo de situaciones, porque acuérdense que es el ser y el parecer. Imagínense ustedes qué diría ese observador razonable si viera en el mejor restaurante de la localidad, pues al juez comiendo con los abogados de la contraparte. Pues lógicamente, oye, pero va a pagar la cuenta del juez y bueno, pero está comiendo con ellos. Entonces se da la apariencia de que no se es imparcial. Y creo que aquí es importante también entender que no se puede prejuzgar sobre un asunto, no se puede emitir una opinión anticipada de un asunto, sino hasta en el momento procesal oportuno. La imparcialidad, dice otro de los deberes, obliga al juez o a la jueza a generar hábitos rigurosos de honestidad intelectual y de autocrítica. Sí creo que es muy importante en el trabajo jurisdiccional estar abiertos a escuchar los alegatos de las partes en órganos colegiados, estar abiertos al debate y desde luego resolver imparcialmente. Creo que esto es lo que podemos platicar de la imparcialidad y de casos prácticos de la imparcialidad. Ahora vamos a hablar de la objetividad. La objetividad es la actitud de la jueza o el juez frente a influencias extrañas al derecho provenientes de sí mismo. Consiste en emitir sus fallos por las razones que el derecho le suministra y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir, desembarazándose de prejuicios, fanatismos y partidismos, de sus gustos o aversiones o una voluntad irrazonable. El juez tiene que rechazar esas influencias provenientes de sí mismo y resolver científicamente. Creo que es como yo he conceptualizado este principio de la ética judicial. Se trata, pues, de ser objetivo, de entender que cuando se resuelve un asunto es como cuando un científico está frente a un microscopio o un telescopio, un astrónomo. Es un ejercicio científico y aquí tenemos que acudir pues a los elementos que nos da la ciencia jurídica, todos los elementos de la ciencia jurídica y de sus ciencias auxiliares, pero tenemos que desembarazarnos de nuestros prejuicios, fanatismos y partidismos. Por eso es que nuestro código establece que al emitir una resolución no debe buscarse reconocimiento alguno. Al tomar sus decisiones en forma individual o colegiada, se debe buscar siempre la realización del derecho frente a cualquier beneficio o ventaja personal. Y aquí es lo que yo les decía. Si es integrante de un órgano jurisdiccional colegiado, trata con respeto a sus pares, escucha con atención y apertura de entendimiento sus planteamientos y dialoga con razones y tolerancia. Y esto me lleva pues a una anécdota, desafortunadamente no es un caso
hipotético, sino es un caso real de un tribunal colegiado de circuito en el estado de Tamaulipas, donde, bueno, pues llegaba un magistrado con tal prepotencia a las sesiones de su tribunal que ponía los asuntos de su cuenta y una pistola encima. El magistrado era tan intolerante que finalmente la causa por la cual fue separado del cargo es que en una sesión trató de ahorcar a una de sus compañeras. Entonces, estos son casos que, pues desde luego, atentan contra muchos principios de la ética judicial, pero también la objetividad. ¿Dónde está ese tratar con respeto a sus pares, escuchar con atención, tener apertura de entendimiento, de diálogo? Creo que hay que entender que en los órganos jurisdiccionales, cuando se resuelve colegiadamente, no se gana ni se pierde, sino que se abona que salga el trabajo lo mejor posible, con la opinión de todos. Y que, bueno, pues se cumpla con los principios de saturación en la argumentación y que salgan las sentencias, las resoluciones en general, de la mejor manera posible. Otro deber derivado de la objetividad es procurar actuar con serenidad de ánimo y equilibrio interno a fin de que sus decisiones estén desprovistas de aprehensiones y prejuicios. Sí es muy importante aquí hablar esto de que se ha puesto muy de moda por parte de los psicólogos, que son los sesgos cognitivos, ¿no? Tenemos que ser lo más objetivo posibles desde la conceptualización del hecho, como el ejercicio científico de aplicar la hipótesis normativa al caso concreto. Y esto implica eliminar todos los prejuicios que tengamos y las aprehensiones que tengamos. Ahora vamos a hablar ya en el tiempo que nos queda sobre el profesionalismo. El profesionalismo, dice nuestro código, es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación. Y fíjense que del principio de profesionalismo se derivan los deberes de estudiar con acuciosidad los expedientes y proyectos en los que deba intervenir. Y fíjense que aquí hay ahora sí que una anécdota, pero además pues era una sentencia, un aforismo del ministro Azuela cuando pues nos exhortaba a cumplir con las metas que él había instituido para su ponencia en la Suprema Corte, cuando decía que los colaboradores de los ministros en la Suprema Corte son secretarios de estudio y cuenta, porque tan importante es que los asuntos tengan estudio como que haya cuenta, ¿verdad? Que haya un número suficiente de asuntos para listar, cuenta y estudio. Y desde luego el profesionalismo involucra darle a cada asunto pues el tiempo y la dedicación que se requiere para que sea aprobado por el ministro o magistrado ponente, por el juez, y además pues para que sea aprobado por el órgano colegiado en su conjunto. De ahí viene el siguiente deber de dedicar el tiempo necesario para el despacho expedito de los asuntos de su juzgado y tribunal y el deber de asumir responsable y valerosamente las consecuencias de sus decisiones. Acepta sus errores y aprende de ellos para mejorar su desempeño. Y algo en lo que yo quisiera insistir, porque ha sido parte también de mi línea de trabajo académico y jurisdiccional, porque en la propia Escuela Federal de Formación Judicial, antes Instituto de la Judicatura Federal, pues varios cursos di sobre esto, que es el tema de administración y liderazgo en los órganos jurisdiccionales. En todos nuestros órganos jurisdiccionales hay un equipo de trabajo que hay que poner en sincronía para poder lograr los objetivos institucionales y los objetivos constitucionales que marca el artículo 17 de la Constitución de resolver de manera pronta, completa e imparcial. Y yo ahora le agrego resolviendo preponderantemente el fondo de los asuntos, la última reforma de 2017 al artículo 17 de la Constitución. Finalmente, el mandato del artículo 17 constitucional nos obliga a la efectividad en los órganos jurisdiccionales.
Y aquí sí los quiero yo exhortar a pensar en todo aquello que podemos hacer en nuestro ámbito de desempeño en el órgano jurisdiccional para hacer más efectiva la administración de justicia, en poder resolver pronto y bien, en colaborar a que los asuntos transiten en el trámite de una forma expedita. Por eso es que se establece como parte del profesionalismo el deber de administrar con diligencia, esmero y eficacia el órgano jurisdiccional a su cargo. En consecuencia, dice nuestro código, optimiza el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos. Los administra con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que están destinados, siendo estos de interés social. Además, actúa conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales, según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. El profesionalismo involucra, pues, armonizar todos los elementos materiales y el capital humano para el mejor desempeño de la función jurisdiccional. Y aquí les cuento, pues, también otra vivencia importante que creo que es un caso práctico muy importante. Cuando el ministro Azuela fue designado por sus pares presidente de la Suprema Corte y presidente del Consejo de la Judicatura Federal, pues me pidió que preparara yo alguna serie de capacitaciones o algún material para ayudar a mis compañeros a lograr este objetivo de resolver pronto y bien. Con motivo de esto, elaboré un primer libro que editó el Consejo de la Judicatura Federal sobre la mejor forma de administrar los juzgados de distrito, y posteriormente elaboré el libro Administración y Liderazgo para órganos jurisdiccionales, que prologa el propio ministro Azuela y que está editado por Porrúa como el libro de ética judicial. En este libro de Administración y Liderazgo para órganos jurisdiccionales, pues retomo el marco teórico de la ciencia administrativa y del liderazgo y lo aplico a órganos jurisdiccionales. Creo que aquí esto es muy importante cuando estamos hablando de aplicación de la ética judicial en los órganos jurisdiccionales. En un capítulo de ese libro, pues yo expongo cómo precisamente se puede cumplir con la ética judicial en órganos jurisdiccionales solamente para poder lograr en su integridad todos los principios, valores, deberes y virtudes que tienen los órganos jurisdiccionales, pues necesitamos acudir necesariamente a la administración y al liderazgo para poder lograrlos. Es decir, la ética judicial se potencia, se logra realidad a través de la administración y el liderazgo en los órganos jurisdiccionales. Y desde luego, pues hay muchas funciones dentro de la administración de un órgano jurisdiccional, desde luego la de planear, la de dirigir, la de evaluar o llevar a cabo la función del control, pero también lo que tiene que ver con el tema de los recursos humanos, la selección, la inducción, la capacitación y promoción del capital humano. Creo que ahí es importante, por eso es que también dentro de los deberes del profesionalismo se establece la de seleccionar a sus colaboradoras y colaboradores de acuerdo con su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. Creo que aquí es muy importante porque precisamente el trabajo jurisdiccional todavía, incluso en los sistemas acusatorio penal y en el nuevo sistema de justicia laboral, pues sí, claro que en menor medida que en los juzgados tradicionales, pero pues sí necesitamos de mucho apoyo de nuestros colaboradoras y nuestros
colaboradores. Fíjense ustedes que dentro del profesionalismo podemos involucrar otros principios, dependiendo de cómo lo conceptualice el código respectivo, o virtudes como conocimiento y capacitación, motivación, laboriosidad, responsabilidad, respeto, cortesía y secreto profesional. Yo sí quisiera hacer una llamada importante sobre el tema de la motivación, la laboriosidad y la cortesía. En este momento, la ciudadanía está muy susceptible de las decisiones de los jueces. Estamos en el ojo del huracán los jueces. Y la manera, ya lo hemos dicho, de legitimarnos frente a la ciudadanía es con un óptimo desempeño apegado a la ética judicial. Y desde luego, dentro de ello, a la motivación, fundamentación y motivación de nuestra resolución. Deben cumplir cabalmente con el principio de legalidad constitucional y convencional, pero también desde un punto de vista académico, con el principio de saturación en la argumentación. Debe estar plenamente justificada la razón en el fallo correspondiente. Luego, quisiera comentar a ustedes la importancia de la laboriosidad. En todos los órganos jurisdiccionales de este país, federales y locales, tenemos muchísimo trabajo. Eso es obvio, ese es un fenómeno que desafortunadamente tenemos en muchas materias un sistema de administración de justicia heredado en mayor parte de fórmulas del siglo XIX y en muchas formas seguimos trabajando conforme a esas formas del siglo XIX. Seguimos cosiendo expedientes, por ejemplo. La pandemia nos está llevando, bueno, afortunadamente, una de las pocas cosas buenas que dejó esta tragedia mundial, pues es a implementar temas de justicia digital y ya llevarnos a un expediente electrónico, a una tramitación electrónica, etcétera. Bueno, pero también lo que necesitamos es que las formas procesales pues ya se separen de esas fórmulas decimonónicas y llevar a procedimientos más expeditos, más rápidos. La gente quiere efectividad en la justicia. Entonces, bueno, desde luego seguimos esperando, ¿verdad?, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El poder legislativo federal pues se toma su tiempo, ¿verdad? Y va a entrar en desacato también respecto a esto que tiene la obligación de dictar ya, porque ya hay una acción de inconstitucionalidad que se declaró fundada por la omisión del Congreso de la Unión de expedir ese Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que esperemos que sea la gran revolución en la tramitación de estos asuntos, que son la mayor parte de los asuntos que tenemos en los poderes judiciales. Pero aún con todo este panorama tan caótico, sí creo que pues tenemos que reflexionar nosotros qué podemos hacer en el ámbito de nuestra competencia, de nuestras labores, para hacer más efectiva la justicia. Miren, les comento un caso de carne y hueso. En todo el país hay una gran promoción de juicios de amparo por padres preocupados porque a sus menores no se les ha contemplado en el plan de vacunación. Hasta el día de ayer se anunció que ya finalmente se abrió el registro para menores de 12 años. Pero tanto la Organización Mundial de la Salud como la COFEPRIS ya autorizaron la vacuna de Pfizer para menores de 5 a 11 años. El gobierno federal no quiere vacunarlos. Entonces se promueven miles de asuntos que tenemos en todo el país. Bueno, en el tribunal colegiado estamos resolviendo un promedio de 30 quejas a la semana que se promueven contra la suspensión de plano que decretan los jueces de distrito para la vacunación. Y bueno, la forma que hemos buscado para hacer más efectiva la justicia y que, bueno, convencí a mis compañeros es apurarnos a integrar la jurisprudencia para que todos los juzgados de distrito del circuito pues se ajustaran a la jurisprudencia del tribunal colegiado.
Ya lo logramos y entonces, bueno, eso permite dinamizar todavía más porque ya nada más vienen a la queja pues las autoridades responsables y no el caso de los quejosos, de los menores quejosos. Pero también eso, y a propósito de la laboriosidad, pues eso involucra que pues prácticamente estamos trabajando todo el día y que todos los días tengamos sesiones. Pero bueno, pues uno tiene que encontrarle el gusto a esto y desde luego, pues esto va de la mano con la laboriosidad. Y ya para cerrar esta charla y ya darles el uso de la voz a ustedes, que será más interesante escuchar los dilemas que presenten, llamar la atención sobre la cortesía. Curiosamente, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación del 2004, pues no contemplaba la cortesía ni siquiera como una virtud dentro de las 17 que tiene de excelencia. Sí lo hace el Código Nacional y el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Por eso es que lo recogimos nosotros en el Código de la Asociación. Sobre cortesía dice: los deberes de cortesía tienen su fundamento en la moral y su cumplimiento contribuye a un mejor funcionamiento de la administración de justicia. Es la forma de exteriorizar el respeto y la consideración que la persona juzgadora debe a sus colegas, a los otros miembros de la oficina judicial, a las personas de los abogados, a testigos, a las y los justiciables y en general a todas y todos con quienes se relaciona con la administración de justicia. Por tanto, debe escuchar y atender con respeto las intervenciones comedidas de las partes, de las abogadas y abogados y de todas las personas que requieran ser oídas en las actuaciones permitidas por el derecho. Abstenerse de emitir opiniones irrespetuosas acerca del trabajo de otras juzgadoras u otros juzgadores, de sus personas o del resto de las y los colaboradores judiciales. Relacionarse con todas y todos de manera cortés y equilibrada, sin incurrir en exabruptos, altanerías, favoritismos o conductas arbitrarias. Mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas a sus decisiones y comportamientos. Creo que es muy importante tomar en cuenta que la ética judicial, bueno, pues recoge también estos deberes de cortesía y que desde luego, pues, volvemos a lo mismo. Eso, a ojos de un observador razonable, pues permite desde luego también lograr la legitimación del poder judicial. En otra ocasión, si ustedes me invitan, con mucho gusto platicaremos de la excelencia y las 17 virtudes que involucra la excelencia. Creo que por el momento es suficiente. Creo que con esto podemos concluir esta charla, siempre recordando que la ética judicial plantea los máximos. Es decir, la conducta que busca al mejor juez posible, al mejor secretario, a la mejor secretaria, al mejor actuario, a la mejor actuaria. A diferencia del derecho, que bueno, pues son los mínimos éticos, son las conductas que el derecho sanciona porque son las más deleznables, como tipos penales, como causas de responsabilidad administrativa. El derecho por eso recoge los mínimos éticos. La ética judicial recoge los máximos, ¿verdad? Y aquí creo que es importante porque no estamos en el plano de no incurrir en un tipo penal, no incurrir en una causa de responsabilidad administrativa, sino ir hacia la excelencia, porque la ética judicial es el faro que orienta la conducta de los juzgadores y de sus colaboradores precisamente a esa excelencia que, como dice Aristóteles, debe convertirse en un hábito, en conductas que se repiten todos los días y que se vuelven una segunda naturaleza. Concluyo mi intervención para darles el uso de la voz con esta pequeña frase de Eduardo J. Couture que debe llevarnos a reflexionar la importancia que tienen en nuestro trabajo y en consecuencia
la importancia que tiene la ética judicial. Eduardo J. Couture dice, el juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día en que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Podríamos adicionar esta frase de Eduardo J. Couture diciendo, pero el día en que el juez incumpla con los principios, virtudes y deberes de la ética judicial, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Debemos estar conscientes que en las manos del personal judicial está la libertad, está el patrimonio, está la familia, está la tranquilidad de las personas. Y con esa sensibilidad debemos de guiar nuestra labor por medio de la ética judicial. Yo sé que algunos de ustedes están muy interesados en profundizar sobre esos temas. Tengo mi libro de ética judicial, lo prologa el propio ministro Mariano Azuela Huitrón, que fue director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial. Es la segunda edición, ya incluso tiene en el QR pues todos los códigos de ética de los poderes judiciales de los estados que se han ajustado a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Y desde luego, pues yo diría que ese es mi libro de ética judicial aplicada, administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales. Pongo también a disposición de ustedes mi página web, arielrojascaballero.com, donde tengo otras conferencias sobre los temas que normalmente manejo, entre ellos, desde luego, ética judicial. Mi canal de YouTube, donde subo todas mis conferencias, lo pueden buscar como Dr. Ariel Rojas Caballero. Y estoy a sus órdenes para cualquier, desde luego, para cualquier pregunta o dilema, digo, que nos quieran plantear. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, magistrado. Si alguien quiere participar, pueden activar sus micrófonos o pueden mandar las preguntas en el chat y las leemos con mucho gusto. ¿A poco no tienen dudas? Estamos hablando de temas que están en el límite, ¿verdad? Fuera del derecho, pues siempre habrá dilemas morales, pues por eso se hacen los comités de ética, ¿verdad? Para resolver pues estos dilemas que se presentan por la aplicación de principios, virtudes, deberes y valores de la ética judicial. Buenas tardes, doctor Ariel. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta. Hablaba usted de la ética judicial, que habían algunos principios rectores como la personalidad, la imparcialidad, la independencia. ¿Podría profundizar un poco más en estos? Porque me faltó el tercero. Usted derivaba que estas prácticas de ética profesional podrían depender de uno mismo, de las personas o del medio ambiente. ¿Podría repetir? Porque en esa parte, como avanzó muy rápido, no logré captar la idea, por favor. Con mucho gusto. Permítame regresarme a la lámina para mejor se le explico con la lámina. Muchas gracias. Le decía yo que los principios fundamentales de la ética judicial son independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Son los principios que recurrentemente encontramos en todos los códigos de ética judicial, les podría decir incluso del mundo. Y que para conceptualizar las tres primeras,
debemos de centrarnos en la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes. Si esas influencias extrañas al derecho, esas llamadas, esas tarjetas, esos periodicazos, vienen del sistema social, lo que está en juego es el principio de la independencia. Si esas influencias vienen de los políticos, de los propios poder judicial, o de los medios, o de los poderes económicos, estamos hablando de que el principio que está en juego es la independencia. Si esas presiones vienen de las partes, estamos hablando de imparcialidad. La actitud del juzgador que desdeña, que rechaza esas influencias extrañas al derecho de las partes, es imparcialidad. Pero si estas vienen de sí mismo, estamos hablando entonces de objetividad. Eso es rechazar todos nuestros prejuicios, nuestros sesgos cognitivos, ¿verdad? Para analizar científicamente el hecho que tenemos sujetos a nuestra potestad. No sé si con esto atiendo a su pregunta. Sí, de hecho, sí. Le agradezco mucho. Muy buena su disertación. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. ¿Alguien más? Doctor, muy buenas tardes. Sí, a sus órdenes. Imelda Martínez, para servirle. Una disculpa, no puedo prender mi cámara, estoy en el teléfono, pero yo quisiera comentarle una situación. Yo estoy en un juzgado familiar y en el juzgado, en esta materia, nosotros estamos obligados a orientar a las personas, no a los litigantes, no a los abogados, pero sí a las personas que llegan sin abogado de su situación, de cómo está su caso, inclusive decirles qué es lo que más les conviene. Pero eso me causa, pues a mí algún problema porque pues la gente que llega, pues yo le digo, bueno, pues yo creo que sería recomendable que usted hiciera esto u otra cosa. Ellos van y dicen, la juez ya me dijo lo que tengo que hacer, ¿no? Y eso a mí me causa conflicto porque, pues digo, bueno, eso da como motivo una imparcialidad, ¿no? Digo, una parcialidad Claro. hacia ese tipo de personas, pero no se hace con ese afán de ayudar a una persona, sino de orientar, ¿no? A las personas que llegan, y es un deber mío como juzgadora de asuntos familiares apoyarlos en cuanto a la orientación de su caso. Entonces, ahí sí sería mi pregunta, doctor, ¿cómo podría yo cumplir con mi función de orientar a las personas sin dejar de lado la imparcialidad que debo de tener como juzgadora? No, desde luego que creo que el caso que usted presenta, incluso pues, podríamos decir que es recurrente en toda la administración de justicia. Desde luego que tenemos que ser muy sensibles de que pues en nuestro país pues hay unas desigualdades económicas y eso incide en desigualdades educativas y culturales pues terribles. Por ejemplo, en la competencia que yo tengo como magistrado, pues me toca conocer de materia agraria, por ejemplo. Y bueno, pues ahí pues llegan los campesinos con sus problemas muy serios y que, bueno, muchas veces, pues precisamente en el diálogo, en la entrevista con uno, pues lo que están buscando es que uno los oriente. Pues en el caso nuestro es muy claro de que nosotros no podemos prejuzgar, no podemos orientar, no podemos hacer nada. Yo los escucho con mucha atención, en algunos casos cuando van con el abogado y hay alguna cosa interesante relevante para el caso que me dicen, oiga, es que está ese plano, está esa constancia ahí, a ver, que venga el expediente, ¿dónde dice usted que está eso? Bueno, pues ya sacan el expediente, mire, aquí está el plano y aquí está esto, bueno, perfecto, muy bien. Creo que esa es una forma de atender. Otra situación que se me ha presentado recurrentemente es que vea uno de veras que las personas
estamos conociendo de asuntos de migrantes, donde pues también la situación es terrible, porque sin fundamento alguno los tienen en la cárcel, o sea, los tienen privados de su libertad. No hay fundamento alguno. Porque dicen, es que es irregular su situación migratoria. ¿Cuál situación migratoria? Si acaba de entrar, ¿a poco a los centroamericanos se les pide visa para entrar a México? Pues están en México. Bueno, pues ya sabemos para quién se está trabajando, ¿verdad? Bueno, pues en esa situación, pues ahí los tienen enjaulados. Bueno, la verdad es una situación de esas que nuevamente, por eso son virtudes judiciales, son principios. Nosotros tenemos que hacer gala de prudencia, de templanza y objetivamente cumplir con la imparcialidad. Cuando nosotros vemos ese tipo de casos, afortunadamente tenemos un Instituto Federal de Defensoría Pública que funciona extraordinariamente bien. Entonces, incluso está en el mismo edificio donde estamos y cuando vienen este tipo de casos, le digo, miren, ahí está el Instituto Federal de Defensoría Pública, ahí están obligados gratuitamente a orientarlos, vaya por allá. Y yo creo que es una forma que hemos podido para canalizar ese tipo de inquietudes. Sí me llama la atención lo que usted me comenta, porque pues, yo le diría, ¿en qué artículo dice que usted tiene que orientar a las partes? Si me dice usted el artículo, se lo creo, pero de otra forma, pues yo pondría en duda eso de que tenga, y sobre eso tengo una anécdota. Cuando estaba en el juzgado de distrito, hicimos una reunión con todo el personal para hacer lo que se llama la planeación estratégica del tribunal y definir la misión, la visión, los valores y objetivos que tiene esta organización. Y cuando yo pregunté cuál es nuestra misión, y eso está en mi libro de administración, cuál es nuestra misión como juzgado de distrito, y no faltó una compañera que efectivamente dijo eso. Nuestra función es orientar a las partes de los procedimientos. Le digo, no, esa es la función de los abogados, de los asesores jurídicos. Nuestra función es resolver con imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo y excelencia los conflictos que se someten a nuestra potestad. Entonces, creo que ahí es muy complicado el tema de orientar. Sí sé que la materia familiar, pues sí, ve uno los dramas que se presentan, pero ahí viene el tema de que esto se vuelve en contra del juez y ponen en riesgo el principio de la imparcialidad. Entonces, pues yo sí le sugeriría, si no hay un precepto legal que la obligue a usted a orientarla, pues simplemente diga, oiga, es que mi función de juzgadora, pues yo no puedo decirle qué es lo que tenga que hacer, consulte un abogado, contrate un abogado, no sé si haya un sistema en el DIF local o en el Instituto de la Mujer local que pueda apoyarlos. Yo creo que sí es importante que nosotros tengamos el dato de quién puede a las personas de escasos recursos o en situaciones vulnerables, quién pueda atender ese tipo de conflictos y canalizarlos por ahí. Pero sí, nosotros eso de orientar a las partes sí creo que compromete absolutamente el tema de la imparcialidad. Incluso en el sistema acusatorio penal, lo que se tiene que hacer es decir claramente y que el inculpado sepa claramente qué está pasando en el proceso. Y se le cuestiona por parte del inculpado, por parte del juez al inculpado, que si está entendiendo cada etapa, pero no se le orienta, porque por eso tiene su defensor. Incluso, bueno, pues hay muchos casos donde pues el juez ve que el defensor pues no sirve para nada y pues pide que se cambie, porque sí necesitamos ya en los procesos pues gente que esté capacitada. Pues simplemente pues comparto ahí pues estas inquietudes, pero yo no se lo puedo resolver. Le digo, no veo que sea muy claro que haya un precepto que la obligue a usted a orientar en procesos además que usted tiene en curso, pues yo lo veo muy complicado. Ya se nos fue. No, sí, gracias. Gracias, doctor. Estaba buscando mi código, pero no tengo aquí en casa el Código Civil. Pero que yo recuerde si hay un artículo que nos dice que tenemos que orientar a las personas en cuestión familiar. Pero bueno, sí agradezco mucho sus comentarios. Ahora, de existir ese artículo, que yo lo dudo mucho,
habría que interpretarlo de forma tal y aplicarlo de forma tal que no comprometa el principio de imparcialidad. Entonces, ahí está mayor el reto todavía, ¿verdad? Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Porque incluso ese precepto sería inconstitucional, porque no se puede ser juez y parte, así de fácil, ¿verdad? ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Juzgado Décimo Mercantil, Parmenio, servidor y amigo. Tengo un nombramiento de mecanógrafo, pero por un movimiento de atención a los usuarios en el juzgado, estoy formando parte como de un sistema de gestión, ¿no? Dentro del juzgado. Soy la persona intermediaria entre los usuarios y el personal del juzgado. La manera de anécdota, y obviamente para retroalimentar la plática, si de alguna manera puedo, y algún consejo también he de recibir de usted, doctor. Una ocasión, bueno, trato de ser lo más amable posible con todas las personas, no nada más porque me guste ser amable, obviamente me gusta hacerlo, pero también por indicaciones de la ciudadana juez, que pues es de reconocer que la juez es del sí se puede, si está dentro de nuestras posibilidades, se hace. Y si no, pues se busca la forma, ¿no? de apoyar. Una ocasión, bueno, reiteradas ocasiones, una misma abogada asistió al juzgado para una gestión de oficios o exhortos. Pero había inconsistencias en el trámite, tanto de nuestra parte como de la parte de la abogada, ¿no? Por la gestión. Hubo como 3 ocasiones en las que pues la abogada ya apenada iba al juzgado y pues ya saben las expresiones, ya me ha de delirar, ya me ha de soñar, licenciado, disculpen. Y pues obviamente la respuesta siempre ha sido no, para eso estamos para servirle, no se preocupe. Se dio la situación en la que había muchos abogados esperando también a ser atendidos y pues en esa ocasión ya por fin le entregué lo que había gestionado a la abogada, ¿no? Y pues yo creo que en agradecimiento a la buena atención que obviamente tenemos todos mis compañeros y su servidor para con los usuarios, pues extendió la mano, pero como cerrada, ¿no? Enfrente de todos y obviamente ahí yo pues me saqué mucho de onda. Dije, no, ¿qué está pasando? Pero de pronto abre la mano y es un chocolate. Y son como milésimas de segundos en las que piensas, dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto se ve mal y puede que se pueda malinterpretar tan grave o puede ser X, ¿no? Porque pues hay muchos abogados que tienden a ser también como agradecidos, que obviamente formamos parte del sistema antisoborno en el Poder Judicial del Estado y no podemos recibir dádiva alguna. Pero atendiendo tal vez o interpretando mal, o espero que bien, ese criterio de ética y también de la mano o tomando de la mano el sentido de humanismo al que hacía referencia al inicio de la plática o de la ponencia, pues en ese momento decidí tomar el chocolate y decirle a la abogada, no era necesario, estamos para servirle, pero le agradezco mucho la atención. O sea, yo mantuve la mano abierta, los abogados vieron que era un Es un chocolate. Y que, pues, obviamente, lo que igual decía, o sea, no viene una retribución económica, de una cuantía elevada o algo así, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de distintos factores.
obviamente el tema del tiempo, el momento, las circunstancias, lo que te está dando y el trato que le has dado y la manera en que lo está haciendo, pues la otra persona, a lo mejor no son abogados, a lo mejor hemos atendido personas que van sin abogados y abogado, ¿cuánto le debo? No, como que no pasa nada, estamos para servirle, pues es nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Pero hay momentos como este que se llegan a presentar en los que pues inclusive hasta ser feo, se ve muy mal, ¿no? Entonces, esa ocasión pues lo platiqué con unos compañeros y creo que coincidieron conmigo en el hecho de que pues no fue nada malo, pero en el momento sí te sientes como comprometido. Entonces, es el juego de esos factores que te obligan o te llevan a tomar la decisión de qué es lo que es correcto a medida de lo prudente dentro de tu centro de trabajo y qué es incorrecto, ¿no? Y no perder de vista que, pues, tan importante es que no sea una recomendación del Banco de México, como digo yo, un billete, como que Sí, no parezca el billete. Por eso hizo claro. usted muy bien en abrir la mano, es un triste Sí, chocolate, y ¿verdad? dejarla ahí. Porque ese haga Claro. como que me saluda, pues ya sabemos que es muy común en la cultura mexicana en otros ámbitos, que bueno, desde luego creo que vamos bien en los poderes judiciales, en el Poder Judicial de la Federación y de los estados, en ir proscribiendo estas prácticas que son terribles de que la administración de justicia se lleve a cabo a partir de sobornos. Es una práctica, yo me acuerdo cuando era pasambres en la Ciudad de México, qué barbaridad, para que un asunto se fuera de una mesa a otra y había que llevar un montón de billetes, es increíble. Afortunadamente se ha ido avanzando en esos temas y claro, desde luego en eso tiene que ver una adecuada remuneración de los servidores públicos, cursos como estos, conferencias como estas, místicas de servicio, carrera judicial, etcétera. Qué bueno. A propósito, les voy a contar una anécdota de un juez de Veracruz, un juez local de Veracruz, que yo les di varios cursos a ellos, pero la situación del Poder Judicial de Veracruz, incluso a la fecha, sé que es de los que están más castigados económicamente. Y bueno, pues dice que refiere que había un juez corrupto, deshonesto, que pues ya sabían los abogados, y además los abogados saben, así como los opilotes, ya saben dónde está el juez corrupto y cómo llegar al juez corrupto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabían que ese juez, cuando ya dictaba la sentencia a favor de la parte que le iba a dar el soborno, siempre llegaban con él, abría el cajón del escritorio y dice, aquí se hizo justicia, ahora falta que se haga la luz, y abría el cajón del escritorio. Entonces, bueno, pues esas prácticas esperemos seguir avanzando en la línea de acabarlas, de llevar a una mística de servicio a través de carrera judicial, de estos eventos de ética judicial, de ser conscientes que eso no puede ser. Lo que yo, por ejemplo, sí creo que el propio servicio de administración de justicia, pues creo que ya debe cambiar ese mandato del artículo 17 constitucional de que toda la justicia debe ser gratuita. Creo que te deben pagar derechos en la tesorería del Poder Judicial por algunos juicios estrictamente particulares, estrictamente patrimoniales, que creo que se mueve el sistema de administración de justicia y ya debe cubrirse ello. Esto fue un dogma del siglo XIX, de la Constitución del 57, que creo que ya no es aplicable y lo que hace es ineficiente al sistema de administración de justicia porque estamos llenos de asuntos, algunos de ellos que sinceramente no tienen ningún mérito. Entonces, si costaran, pues como el sistema americano, pues ya lo pensarían dos veces las partes, porque pues allá les cuesta muy caro llevar las cosas a juicio. Entonces, sí, estoy consciente que en muchas de las ramas del derecho familiar estrictamente hablando, en el derecho penal en algunos casos, en el derecho laboral, etcétera, bueno, pues probablemente no, pero en asuntos mercantiles, en asuntos estrictamente patrimoniales, en las sucesiones, bueno, pues yo creo que sí se debe pagar por el servicio público, pero en la tesorería y con recibo, ¿verdad? Que creo que eso es lo importante, ¿verdad? ¿Algo más? No, por mi parte no, sería todo. Muchas Muchas gracias, ¿eh? gracias por la atención.
Al contrario, gracias por el comentario. ¿Alguien más? Pues parece que ya nadie más. Estamos estrictamente sobre la hora. Pues yo les agradezco mucho y estoy pendiente. Si me quieren volver a invitar, podemos hablar de excelencia judicial y virtudes judiciales con mucho gusto. Listo, Maley. Muchas gracias, magistrado. Antes de terminar, vamos a hacer la entrega del reconocimiento, si nos permite. Y procederé a dar lectura del mismo. El Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla tiene el honor de entregarle el presente reconocimiento a Dr. Ariel Alberto Rojas Caballero por haber impartido la conferencia Ética Judicial Aplicada efectuada el 28 de abril de 2022. Firma la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, directora del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. Muchas gracias, muy honrado y seguimos pendientes. Muchas gracias. Y antes de terminar, les pedimos por favor también contestar la encuesta que les compartimos en el chat, que es muy importante para que nosotros podamos seguir con estas capacitaciones. Y de esta manera damos por terminada la conferencia Ética Judicial aplicada a casos prácticos. Agradecemos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla por su apoyo, así como a todos ustedes por su disposición en este tiempo. Esperamos que la conferencia haya sido de gran utilidad para su labor cotidiana. Para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes en el correo centroeticajudicial@centroeticajudicial.org. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, ciudadano juez. Muchas gracias, que me parece que el magistrado Ariel ya no está, pero muchas gracias a todos. Esperamos vernos pronto y vamos a dar por terminada la reunión. Que descansen.